Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno al Diario Oficial de la Federación, el del 29 de septiembre de 2025. Y la verdad, viene variado. Hay convenios entre secretarías y estados como Campeche, Coahuila, Michoacán. También nombramientos, decisiones de la Suprema Corte y, bueno, regulaciones nuevas de Hacienda, de COFEPRIS, hasta el inicio de una investigación de comercio sobre cintas adhesivas. Un poco de todo. La idea es, como siempre, sacarle jugo a esto, ver qué es lo más relevante o lo que más nos dice más allá del lenguaje oficial. ¿Listos? Pues arranquemos con unos acuerdos de coordinación entre gobierno federal y estatal que me llamaron la atención. Por ejemplo, hay un adendum de la SEDATU con Campeche. Es para modernizar registros públicos y catastros. Suena bastante importante, ¿no? Para tener certeza de qué es de quién. Sí, totalmente. Es que actualizar esos registros es la base de muchas cosas. Impacta directo en la seguridad jurídica, claro, pero también en cómo se planea la ciudad, el territorio. Es fundamental. Claro, tiene lógica. Luego hay otro convenio, este más gordito, entre IMSS Bienestar y Coahuila, para operar un programa, el S200, de fortalecimiento a la atención médica en 2025. Ahí detallan cómo bajan los recursos federales. Sí, exacto. Ese es un mecanismo clave para que la lana federal llegue y refuerce la atención médica en el estado, sobre todo para la gente que no tiene seguridad social, ¿no? Y lo interesante aquí es el nivel de detalle, fíjate. El convenio te dice las obligaciones de transparencia, cómo manejar el dinero, que, ojo, no pierde su carácter federal, y pone metas, indicadores, todo muy clarito en los anexos. ¿Qué tan detallados son esos anexos? Porque a veces son muy generales. No, aquí sí se metieron a fondo, te desglosan el gasto casi peso por peso, ponen requisitos para el personal y algo que llama la atención, prohíben explícitamente pedir pruebas de embarazo o de VIH para contratar. Y también te dicen cómo comprobar gastos, cómo devolver lo que no se usó. O sea, sí se ve un control federal, pues minucioso, ¿no? Quieren asegurarse de que el dinero se use bien y para lo que es. Entendido. Un control bastante amarrado, parece. Oye, y otro convenio que me pareció curioso. Gobernación, la SEGOP, con el Colegio de Bachilleres de Michoacán, el COBAEM. Enfocado en la CURP. Ajá, ese es sobre la clave única de registro de población. El chiste es que el COBAEM use la CURP. Ya sabes, el código ese de 18 caracteres, como el identificador único para todos, alumnos, maestros, administrativos, a fuerza. Y esto se liga con la política de población, con el derecho a la educación, aunque no tengan otros papeles. Y también pues para tener bases de datos limpias. Por eso les piden verificar que las CURPs estén certificadas por el registro civil, la buena, digamos. ¿Y qué onda con la privacidad? ¿O si alguien le da mal uso? Ah, bueno, eso sí lo tocan. El convenio dice clarito que hay que proteger los datos personales, según las leyes que aplican, y pone condiciones bien estrictas para usar los servicios de la CURP que da RENAPO. Hay motivos hasta para suspender el servicio si, por ejemplo, intentan vender la información o usarla para otra cosa sin permiso. Sí se cuidan en eso. Bien, bien. Dejemos los convenios y brinquemos a los otros poderes. En el legislativo, la Cámara de Diputados informa que designó a Óscar Daniel del Río Serrano como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, el OIC. Sí, un puesto clave. Los OICs son los vigilantes internos, ¿no? Su chamba es prevenir y detectar la corrupción dentro de las instituciones. Su autonomía es súper importante. Totalmente. Y del legislativo nos vamos al judicial. La Suprema Corte publicó una sentencia que seguro dio de qué hablar, la de la acción de inconstitucionalidad 84-2024. Impugnaba la Ley de Justicia Cívica de Michoacán. Hubo varios votos concurrentes y particulares. Eso siempre indica debate. Uy, sí. Esa sentencia es relevante. Lo más sonado es que la Corte tumbó partes de 2 artículos, el 33 y el 38 de esa ley michoacana. La razón principal, que no hubo consulta previa, específica y adecuada a personas con discapacidad, un derecho que está en la Convención Internacional que México firmó. Y la sentencia se detiene a explicar cómo debe ser esa consulta para que valga. No es nomás un trámite, ¿eh? Tiene que ser pública, abierta, informada, que de verdad tomen en cuenta lo que dicen.
Los cachitos que invalidaron eran sobre cómo tratar infractores con discapacidad y los espacios para ellos en los separos. Entendido lo de la consulta. Pero, a ver, ¿qué pasó con el otro argumento? Ese de si Michoacán de plano podía legislar sobre justicia cívica, si todavía no hay una ley general federal, como dice la Constitución. Ese es otro punto bueno. La Corte dijo que sí, que los estados sí pueden legislar en esto mientras no salga la Ley General Federal del artículo 73. O sea, no tienen prohibido meterse al tema. Eso sí, en cuanto salga la ley general, la ley estatal se tiene que ajustar a lo que diga. Les dieron luz verde, pero condicionada. Interesante esa dinámica. Oye, ¿y resolvió algo más la Corte sobre esa ley? Porque la Comisión de Derechos Humanos de allá había impugnado más cosas, ¿no? Sí, la sentencia es larga. Pero mira, en resumen, la Corte sí validó varios artículos que la Comisión veía como muy vagos o problemáticos. Por ejemplo, validó cómo manejar los objetos de los infractores o que los reglamentos municipales definan las infracciones. Dijo que eso se complementa con otras partes de la ley o con lo que ya pueden hacer los municipios. También dijo que los requisitos mínimos para los juzgados y los centros de detención eran suficientes, aunque, como dijimos, parte de eso se cayó por la falta de consulta. Y un punto importante. Invalidaron el requisito de no haber sido suspendido o inhabilitado antes para poder ser facilitador o médico en los juzgados cívicos. Dijeron que eso era pasarse de lanza con el derecho a ocupar cargos públicos. Lo curioso es que no juntaron los 8 votos que necesitaban para tumbar ese mismo requisito para ser juez cívico. Ahí sí se quedó. También validaron otras cosas. Las pruebas que se valen, cómo se ponen las sanciones, cuándo te pueden detener en flagrancia. Y las multas. Siempre es un tema sensible ese. Exacto. Validaron el artículo de los rangos de multas, aunque la comisión decía que no distinguía bien entre infracciones graves y leves. Pero, y aquí viene el pero, varios ministros dijeron en sus votos aparte que la ley se olvidó de algo importante: el tope máximo de multa de un día de salario para jornaleros, obreros o trabajadores no asalariados. Eso está en el artículo 21 de la Constitución y la ley michoacana no lo mencionaba explícitamente. Hay que considerar la capacidad económica, ¿no? Una sentencia con muchos ángulos. Bueno, y más administrativo del Poder Judicial. Se publicaron nombramientos de jefes de unidad en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Estos los hizo el nuevo órgano de administración judicial. Ok, cambiemos de cancha. Vámonos a lo económico y regulatorio. Hacienda publicó varias cosas. Por ejemplo, los estímulos fiscales para gasolinas y diésel para el campo y la pesca para octubre de 2025. Y llamó la atención, el porcentaje es 0%. ¡Cero! Sí, suena raro, ¿verdad? Pero aunque el beneficio directo sea nulo este mes, el hecho de publicar el acuerdo mantiene vivo el mecanismo. Es la forma que tienen de apoyar a esos sectores, aunque el monto cambie mes con mes. A veces toca cero. Entendido. También Hacienda le dio permiso a la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para cobrar cuotas, aprovechamientos les llaman, por 20 servicios que da. Y el INDAVIN, el que ve los bienes nacionales, inició trámites sobre unos inmuebles federales. Ahora, un tema que suena técnico pero pega en la industria. La Secretaría de Economía empezó una investigación por posible dumping en las importaciones de cintas de papel autoadhesivas, las que vienen de China. Correcto. El dumping, para que quede claro, es vender afuera más barato que en tu propio país. La investigación la pidió una empresa mexicana, Industrias TUC, que hace esas cintas, las de pintor, las de etiquetar, las de papelería. Quieren ver si las cintas chinas llegan a México con precios de dumping y si eso está, pues, afectando a los productores mexicanos. Van a revisar el periodo de enero de 2022 a diciembre de 2024. ¿Y qué vio Economía para decir, sí, vamos a investigar? ¿Hay algo ya? Pues hicieron un análisis preliminar con los datos que les dio Industrias TUC. Y lo interesante es cómo intentaron calcular el precio normal en China. Compararon los precios a los que exportan, ajustando fletes, usando datos de plataformas de logística y navieras, con precios dentro de China, de una plataforma tipo Alibaba, la 1688.com, o hasta con un valor reconstruido.
Y, preliminarmente, sí encontraron indicios de que podría haber dumping. Pero no solo eso, también vieron señales de posible daño a la industria aquí en México. Dicen que aumentaron mucho las importaciones chinas de esas cintas, más del 100%, y que eso hizo que la producción nacional perdiera mercado, como 7 puntos, y otros importadores también perdieron, 16 puntos. Además, detectaron que los precios chinos estaban muy por debajo de los nacionales, entre 65% y 74% más baratos, y también más bajos que los de otros países. Según la empresa mexicana, todo esto les pegó en ventas, producción, empleo, finanzas. Con todo eso, Economía dijo, se justifica iniciar la investigación formal. Ahora se abre un plazo para que todos los interesados presenten pruebas. Habrá que seguirle la pista. Bueno, pasemos rápido a seguridad y medio ambiente. Se publicaron nuevos estatutos de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública. ¿Qué buscan con eso? Principalmente, coordinarse mejor entre policías federales, estatales y municipales. Hablan de profesionalizar más a los polis, hacer operativos juntos, usar la misma información, combatir la corrupción y proteger mejor a las víctimas. Y hacen mucho énfasis en principios como legalidad, perspectiva de género y respeto a derechos humanos. Ok. ¿Y en ambiente, algo muy específico? Agricultura estableció una zona de refugio pesquero, parcial permanente, en la bahía de Manzanillo, Colima. Suena interesante, ¿sí? Fíjate que es una medida curiosa. La pidieron pescadores de ahí de Desembarque La Playita y tuvo el visto bueno técnico del INIPAS. La idea es usar 3 barcos hundidos que ya estaban ahí, el Diamante, el Mar Flota 3 y el Corso, como si fueran arrecifes artificiales. Como en esa zona no hay muchas rocas naturales en el fondo, los barcos hundidos sirven de caza y guardería para peces como pargos, cabrillas, meros, especies que venden. Entonces, en esa área marcada, restringen la pesca. Solo se va a poder pescar con línea de mano y anzuelos grandecitos, del 8 para arriba, para no llevarse a los chiquitos. Va a durar 5 años para empezar. Qué buena idea esa de los barcos. Oye, y ahora, regulaciones sanitarias. Hay otro convenio largo y detallado ahora entre COFEPRIS y Nuevo León, para transferirles lana federal. Es parecido al del IMSS Bienestar que vimos al principio. Muy parecido, en la estructura, en el nivel de detalle. Se ve clarito el papel rector de la Federación en salud pública. El dinero federal es para financiar acciones muy específicas que vienen en los anexos. Vigilar que la comida sea segura, buscando plaguicidas, bichos, checar la calidad del agua, cloro, bacterias, hasta yardia, controlar la brucelosis, analizando leche, vigilar clínicas de belleza, programas contra el plomo en la cerámica. También con anexos súper detallados. Exacto. Te ponen metas mensuales, qué necesitan comprar para cada cosa, desde hojas de papel hasta reactivos caros de laboratorio, y los formatos para reportar. Y mencionan también que tienen que implementar una estrategia nacional de buen gobierno en el sistema sanitario y mejorar sus sistemas de calidad con la norma ISO. Es un control federal, pues sí, muy pegadito a lo que hacen los estados con ese dinero. Entendido. Ya para ir terminando, el diario de hoy trae otros avisos. Los de siempre. Los avisos judiciales, los edictos para emplazar gente en juicios y una resolución del INE sobre una agrupación política nacional. Ah, ¿sí? ¿Sobre una que antes se llamaba México Blanco? El INE les aprobó cambios a sus papeles básicos. Ahora se llaman Libres, cambiaron su logo y lema. Pero lo más importante es que metieron reglas internas para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la famosa BPMRG. Esto porque el INE sacó lineamientos y hubo reformas a la ley. La resolución explica cómo lo hicieron ellos y cómo el INE revisó que cumplieran respetando su organización interna. Bien por eso. Oye, y también salió algo de competencia económica en las plataformas digitales, ¿verdad? Los marketplaces. Así es, una resolución de la COFESE, la de competencia, sobre Amazon y Mercado Libre específicamente. La COFESE encontró, digamos, indicios de que algunas de sus prácticas podrían estar funcionando como barreras a la competencia. Señalan 2 cosas principales. Una, la posible falta de transparencia en cómo sus algoritmos eligen la oferta destacada, el buy box o la oferta destacada.
Y 2, cómo el ligar la contratación de sus propios servicios de logística podría dar ventajas para salir más arriba en las búsquedas. Según la COFESE, esto podría limitar que compitan mejor otras plataformas. Pero ojo, es importante. No hubo suficientes votos en el Pleno para decir que los algoritmos en sí mismos fueran una barrera. Es un tema complicado, el del poder de estas plataformas gigantes. Sin duda. Y bueno, para cerrar de verdad, como cada día hábil, el Banco de México publicó la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE. Pues sí que fue un recorrido completo por el diario oficial de hoy. Tocamos desde cómo se coordinan federación y estados en salud, en los registros de propiedad, hasta en el uso de la CURP. Vimos decisiones complejas de la Corte sobre derechos humanos, sobre quién puede legislar qué. Pasamos por regulaciones económicas, investigaciones de comercio internacional, normas de seguridad, protección al ambiente, sanidad, de todo. ¿Sí? Y si intentamos ver el panorama general, creo que estas publicaciones, aunque a veces parezcan muy técnicas o áridas, nos dejan ver las prioridades del gobierno en este momento, ¿no? Los mecanismos que intentan poner para controlar, para rendir cuentas. Y también, pues, las tensiones normales en un sistema federal como el nuestro, o entre regular y dejar que la economía funcione. La especificidad que vimos, por ejemplo, en los convenios de salud o en la investigación de dumping, nos habla de un entramado regulatorio que busca meterse a detalles muy finos. Totalmente. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Vimos cómo la Suprema Corte echó para atrás partes de una ley estatal porque no consultaron bien a las personas con discapacidad. Y eso abre una pregunta más grande. ¿Qué otras leyes, qué otros ámbitos, quizás no tan obvios, necesitarían una consulta parecida a grupos específicos para ser, pues, legítimas y que funcionen bien? Y más allá, ¿están los congresos, el federal y los estatales, realmente listos para hacer esas consultas de forma que de verdad sirvan, que sean significativas y no nada más un requisito en papel para cumplir? Ahí queda la reflexión flotando en el aire. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del Diario Oficial. Hasta la próxima.